Alumnos y docentes del profesorado de Historia del Instituto Dr. Carlos María Carena de la ciudad de Mina Clavero, provincia de Córdoba, hemos iniciado un trabajo de investigación y registro acerca de las prácticas didácticas y pedagógicas reales que aparecen en la enseñanza de la historia y de las ciencias humanas en el nivel secundario de las aulas en la región de Tras la Sierra. ¿Usted cree que hay una presencia del positivismo también en cuanto a personas que por ahí siguen utilizando cuestiones mucho más de datos y fechas? ¿Positivismo en qué sentido? Tiene que ver con algo que planteaba ya hace muchos años Paulo Freire, ¿no? que esta diferencia entre la educación bancaria, como le llamaba él, y la otra, que es donde hay un intercambio, ¿no es cierto? Un intercambio dinámico entre el docente y el educador y el educando, como decía él, y que se produce una interrelación entre los dos, y ambos enseñan y ambos aprenden, ¿no? Por supuesto que los contenidos elementales de la materia los maneja con mayor fluidez y con mayor profundidad el docente, pero el alumno no es un ser pasivo, sino que también tiene su historia, también tiene su desarrollo en la sociedad en la que vive, y su conocimiento y su experiencia, y también la tiene que hacer jugar a la hora de sacar conclusiones, ¿no es cierto? Yo conviví con gente bastante cerrada en cuanto a esta cosa de buscar el datito y también la fecha. Ya a mí me enseñaron de esa manera, yo, presidente por presidente, una cosa espantosa. Hoy en día la mayoría, casi todos, estamos en otra cuestión de ver también no solo el hecho, sino que lo social, lo económico, toda esta cuestión que acompaña al hecho histórico. O como nos preguntaban a nosotras en la época que teníamos libros en blanco y negro, ¿cuál era el color del vestido de Manuelita Rosas? Claro, se supone, o sea, ahora que lo he visto en colores, que era rojo, porque era la Santa Federación, pero nosotros en blanco y negro, ¿cómo vamos a ver cuántas hojitas de laurel tenía la corona que le pusieron a Cornelio Saavedra? Gran cantidad de datos sobre los ejércitos, por ejemplo. Claro. Lo que tienen que saber es que el ejército de San Martín era fabuloso en número de hombres para lo que significó la epopeya del ejército de los Andes. Y la táctica. El cómo es, creo que, lo más difícil en la enseñanza de la historia. Y siempre lo fue. Hoy es más difícil todavía. ¿Y por qué? Porque venimos de un paradigma en educación muy claro, en donde la historia es una historia fáctica, y donde enseñar procesos, entender causas, consecuencias, relaciones política-economía, no siempre estaba tan explícitamente marcado, y los profes de historia pareciera como que a veces nos subimos a que tenemos todo el conocimiento hecho, y eso no sirve para nada. Me ha costado encontrar material. ¿Por qué? Por eso que yo le decía, las bibliotecas eran las bibliotecas tradicionales oficiales, donde estaba, qué sé yo, la historia argentina no sé, de Saldías, la cosa tradicional, pero no había nada, ni ningún revisionista, aunque no existen los revisionistas, pero llamámosle revisionistas. No había nada, entonces costaba desde el punto de vista de cómo producir el documento, cómo traerlo. Hoy es mucho más fácil, porque hoy digitalmente vamos a cualquier biblioteca del país y se terminó. Un documental, lo mismo. Yo tengo los discursos de Uriburu grabados en cassette, de Uriburu a Alfonsín. Entonces pasamos por los discursos de todos. Pasamos por los discursos de Perón, los discursos de Eva, los discursos de nuestros hijos, de Alfredo Palacios, que ya no se edita más. Si tenés una chanchita para escuchar cassette, no hay problema. La República Perdida 1, la República Perdida 2, que son grandes películas. Que al chico se entra a través de la imagen. Sí, que viven en la cultura de la imagen ahora. Los chicos. Es una imagen en blanco y negro, pero nunca más se le olvidan esas cosas.
lo situás en el lugar. Entonces, si vos previamente has explicado los temas, no dejarle ver la película sin haberlo explicado, explicar, soy de la vieja usanza. Estamos en la época del libro, entonces es como que por ahí toda una película verla a los chicos les es dificultoso. Por ahí hay cortos, hay buen material del gobierno, el canal de encuentro, hay cosas que están muy lindas. Y sobre todo cuando hay alguien, aprovechen la historia viva. Ejemplo, el famoso sobreviviente de Malvinas. Es fantástico. Bueno, la línea de tiempo para mí es básica porque necesitamos, yo miro el pizarrón, Situarnos. porque necesitamos construir una abstracción que es tiempo. El tiempo es difícil, es cuantificable para los chicos, sobre todo los más chiquitos. Vos tenés que ir construyendo la noción de tiempo. Entonces, parece una pavada, pero ¿cómo se llama en matemática? Cada segmento tiene que ser el mismo segmento. Yo soy muy, en eso soy así, machaco. Recuperar la magia de la lectura. De la lectura, el historiador tiene que leer literatura, tiene que leer historia, tiene que leer novela, tiene que leer poesía, tiene que leer todo lo que haga cosas, distintas maneras de contar la realidad, de contar el mundo, ¿no? Todo es el profesor. Lo que ahora se usa es decirle a los chicos, bueno, investiguen ustedes, como decía Suzuki, o ustedes lo deben saber. ¿Cómo le vamos a decir al alumno, ustedes lo deben saber, si el alumno va a clase porque no sabe? Todo es bueno, bien usado. ¿Y cómo se usan bien las cosas? Vuelvo al cirujano, cuando aprendemos a usarlas. Retomo con el tema de la historia local. Hay una historia muy fructífera en cuanto a microemprendimientos y cuestiones que se han desarrollado en la zona que lo voy a mandar a investigar a mis alumnos. Eso sí. Te digo que el de la escuela media casi no trae historia de Córdoba, que si vos no la pones en algún pechito puntual así que la vas mechando, pasa sin pena ni gloria. Seguimos siendo tan poco federales como la época de Rosas. Ahora, creo que no ocupa la historia regional un lugar, la enseñanza de historia regional un lugar en la enseñanza media. No, definitivamente no lo tiene. Queda a voluntad del docente. Otra cosa que es importantísima es la bajada a la historia nacional, provincial y local. Fundamental. Acá ahora todo nos sorprendió, así que hubo un combate en Villa Dolores que fue terrible, en épocas unitarias y federales que vinieron los hombres del Chacho que se recontramataron. Esto ocurrió en 1863. Y lo vienen a descubrir ahora porque nosotros le damos manica, sacamos en el diario, algunos maestros los mandan a investigar. Pero cuando nos mandan a investigar, suponte caen acá, o un profesor X. Entonces nosotros les contamos todo, le damos, copian. Y cuando llegan al colegio no saben nada porque lo que hicieron fue copiar. ¿Y los profesores se acercan acá? No. Los profesores son muy mediocres, te lo digo de una. En general, yo veo que no hay ese estado docente. Ser monja, ser cura, ser médico, ser docente es un estado. No es lo mismo que ser albañil o ingeniero. No. Es un modo de ver y vivir la vida. Entonces, si vos no tienes ese estado totalmente o vos no estás incluida en ese estado de la docencia, del dar, do que tiene de dar, es imposible porque nadie da lo que no tiene. Las calles no tenían nombre. Entonces dijimos, ¿nosotros podemos hacer un proyecto para que tengan nombre las calles del pueblo? Sí. Lo tratamos con un curso, el curso dijo, bueno, pongamos urnas, fue saliendo, ¿viste? Poner urnas en los supermercados, dejarlo tal tiempo, y que cada uno dijera por qué nombres habría que poner. Por suerte todo el mundo dijo gente del pueblo, gente que había hecho algo en el pueblo. Por lo tanto acá nadie se llama ni San Martín ni Belgrano, nada, solo lo local.
se valora lo local, porque acá también ese diagnóstico hicimos al entrar a la escuela. Había una muy baja autoestima de todos los lugareños. Ellos no valían nada, lo de ellos no valía nada, por eso lo del museo, ¿viste? Su historia, los libros de la historia de ellos. Ahí se resurgió la cuestión de la historia local, ¿no? Exactamente. Eso hace mucho por la autoestima de los lugareños, ya no solo de tus alumnos, porque ahí va el padre, el abuelo, en los libros cuando decimos, ahí va el nombre de quién dio los datos, y entonces vos pasas de ser un anónimo, pasás a ser un tipo que también tiene dentro de la cultura de tu pueblo, el museo se llama, tiene el nombre de un puestero, puede decir. ¿No? Un puestero reivindica todo lo que fue esta zona, un puestero de la sierra. Lo importante no es terminar con lo que dice la currícula, sino que el alumno aprenda y darle los elementos o las herramientas necesarias para que ese chico le quede el interés por seguir investigando, seguir conociendo. Y decirle que Internet no es la ciencia infusa. Y que tiene que leerlo, cuando le hacen sacar de Internet, saber de qué autor es fundamental, leerlo, entender lo que dice, no que, me trajo una carpeta altísima, tiene un 10, no sabe ni siquiera lo que tiene adentro, pero por favor, si eso es terrible, o sea, enseñarles a los chicos a ser honestos consigo mismos. Los propios alumnos descubrieron cosas de su familia, de la historia de su familia. Y fue muy interesante porque lo que hicimos fue mezclar las historias familiares con una línea de tiempo de la historia, ¿cierto? Y poder empezar a entrecruzar datos y a entrecruzar experiencias con lo que les pasaba a su familia en distintos momentos de la historia de nuestro país, de nuestra provincia y de nuestra región, y de lo que se llama la historia intrarregional, ¿no? Nosotros usamos una intrarregión, digamos, ¿no? Entonces, empezar a cruzar cosas y empezar a darnos cuenta de la conexión que hay entre nuestra historia personal y la historia, ¿no? Entonces, ahí pienso que empieza a fluir el pensamiento crítico sin que nos demos cuenta. No hay forma de hacer un país mejor si no formamos un pensamiento crítico. O sea, si seguimos generando gente que no se involucre con sus opiniones y que no las sepa defender, el tema es siempre el círculo vicioso que vuelvo a insistir. Yo no puedo pretender que un chico sustente un pensamiento si no se sabe expresar. O sea, primero hagámoslo expresarse bien, después hagámoslo argumentar y después hagámoslo sustentar sus pensamientos. Yo personalmente he trabajado el último tiempo con un libro que se llama La Argentina, una historia para pensar, editorial Campelú, de Rinzi Winter. Y a mí me gusta mucho porque de cháchara no tiene mucho, pero tiene mucha argumentación. Entonces el chico puede acceder a situaciones históricas leyendo verdades en documentos de la época. Una vez que los chicos tienen ciertos conocimientos sobre tal hecho, cómo surgió, por qué surgió, bueno, ahí el pensamiento crítico. Pero yo a veces veo que se pretende llevar al chico al pensamiento crítico y no se puede criticar lo que no se conoce. O sea, primero yo creo que hay una etapa previa que es la del conocimiento, de saber del tema, y después el posicionarme frente a ese conocimiento. Si no es ser opinólogo sin sentido, y que no me parece que sea bueno. Sí me parece pensamiento crítico, sí, pero con fundamento. Claro, entiendo. Yo creo que el docente es el que genera, y luego sí se produce una ida y vuelta con el alumno, ¿no? Pero la relación con el alumno la genera el docente. La genera el docente, eso es por lo menos mi experiencia, es lo que yo creo, y creo que son fundamentales las relaciones emocionales. La relación profesor-alumno se construye. Si yo tengo palabras repetidas, creo que todos los fines de año son:
Cuando la conocimos, qué miedo que le teníamos, no nos movíamos. Pero después supimos que era un ser humano. Bueno. Más o menos. O sea, se construye, no lo podés prefabricar, pero es sumamente importante. O sea, un chico no te puede tener miedo, porque eso no construye nada. Para mí este trabajo es muy importante. Hay mucha gente que, y ojalá no sean ustedes, que lo toma como un laburo más, que se cumple horario y te vas. Y no, jamás es tan así, de que vos vas a entrar, porque al frente tenés seres humanos que están teniendo problemas, que a veces pueden ser muy simples la problemática que tengan y vos podés aportar. Hay veces que son problemas grandes que no tenés cómo ayudar. Pero cuando vos tenés claro que los que están ahí al frente no es que vienen y están pendientes y lo más importante de su vida es la materia que vos le diste, cuando vos pasás eso y entendés que los que están ahí al frente son seres humanos, que es lo que no nos pasaba cuando yo estudié. Era así, y no te gusta, ni te escucho. Acá tenés personas con derechos. Cuando no hay vínculo, no hay aprendizaje. Entonces, lo primero que tenés que generar siempre es vínculo con los chicos. Y el vínculo se establece con el reconocimiento de cada uno, que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene un lugar donde se sienta, tiene una conducta también, porque si se levanta y se para, algo le pasa a ese chico. Entonces tengo que tener la capacidad además de decirle, nene, que, bueno, ¿qué te pasa? Porque obviamente el primer reto también le va a producir por parte de él un rechazo, obvio, pero tampoco si no existe ese límite y si no existe ese reto, tampoco es bueno porque yo tengo otros 30 que necesitan tanta atención como este chico. Si no hay vínculo como grupo, si yo no entiendo qué les pasa, si no proyecto con ellos, si no hago acuerdos con los chicos, tampoco tengo proceso de enseñanza. Porque la enseñanza es algo de a dos, digamos, de más, ¿no? Pero bueno, yo que tengo una propuesta, pero tengo a un grupo determinado, y con ese grupo determinado tengo que establecer acuerdos, bueno, vamos a trabajar esto de esta forma.